Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Ahí escuchamos el maná maná, que significa que ya está con nosotros Arturo López Valerio, hoy en el episodio número 42 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Sean ustedes bienvenidos y como cada martes nos acompaña el protagonista, Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Y bueno, nos encanta, nos alegra que estén siempre esperando este espacio donde, bueno, pues tratamos todos los temas de las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios. Arturo, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Gracias, Carlotti. Buenos días. Saludos a todos también los que nos escuchan aquí a través de la 91. Bien. Hoy vamos a hablar sobre el retroceso en la tecnología. Es en un artículo que publicaste, realizaste un análisis profundo sobre la naturaleza del progreso y la importancia de mantener el equilibrio entre la innovación tecnológica y el desarrollo humano. Asimismo, el artículo se llama 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Está publicado en el diario Acento. Lo pueden buscar en la edición de hoy. Qué bien. Bueno, entonces, ¿por qué dices que el progreso nunca es lineal? En el artículo nos referimos a que el progreso es un ciclo natural de avances y retrocesos. O sea, nunca está de manera sostenida empujando hacia adelante, si lo podemos expresar de esa manera. La historia ha demostrado también que cada avance tecnológico ha conllevado desafíos y ajustes para recalibrar dirección. Es decir, vemos algo que no funciona, se ajusta y se mejora. Estos momentos de retroceso, en cierto modo, son oportunidades de aprendizaje y crecimiento también. Pongamos un ejemplo de la carrera espacial. Los cohetes se elevaban y explotaban. Muchos pilotos o astronautas murieron también, pero hoy en día vemos cohetes que se lanzan y luego ahora regresan a su base y funcionan automáticamente. Entonces, esto genera avances disruptivos en la tecnología, estas mejoras. Y la revolución tecnológica actual está ejemplificando este ciclo de avance, retroceso y mejora. Ya, esta visión del progreso se refleja claramente en la evolución tecnológica actual. Pero, ¿qué es el avance disruptivo de la tecnología? Es uno de los principales motores del progreso humano. Estamos hablando que desde la industrialización hasta la actual revolución digital, está transformando, y lo hemos visto quizá en los últimos 5 años, la manera en que vivimos, la forma en que estamos ya trabajando, muchos de manera remota, otros de forma más automatizada, y también la forma en que nos relacionamos, porque ya inclusive muchas actividades humanas se realizan por las redes sociales a nivel de conjunto. Otro elemento importante quizá en los últimos 18 meses ha sido, por ejemplo,
esta activación de los modelos de inteligencia artificial, que entonces ha ayudado a revolucionar herramientas dentro de la medicina, dentro de las herramientas educativas también, y sobre todo en el mundo de entretenimiento, que ahora los memes no paran gracias a la IA. Los retos que estamos enfrentando en ese aspecto de esta disrupción, que es cuando algo nuevo viene y sustituye lo anterior, son las alucinaciones de IA. De hecho, recientemente Enrique Danz, un famoso tecnólogo español, habla de las alucinaciones de IA y cómo, por ejemplo, el modelo Gemini de Google literalmente, en buen dominicano, mandó a comer tusa a un usuario porque le hastió. Y esas alucinaciones y también los sesgos de datos, de eliminar a personas de acuerdo a un cierto tipo de datos, que puede ser de etnia, también de sexo, simplemente de grupos religiosos, entonces realmente son los paradigmas que tenemos que vencer en el avance disruptivo. Ya. Mencionaste la inteligencia artificial como un ejemplo significativo de estos avances. ¿Cuáles son los principales retos de la IA actualmente? Bueno, como te mencioné, se destacan las alucinaciones y ahora, jocosamente hablando, que la IA te puede dar un boche, literalmente. Eso mismo estaba pensando yo. Le dio su boche por estar también. Digo yo que le echó su boche por estar fuñendo. Totalmente. Eso es terrible. Pero también viene de fundamentos de entrenamiento de fuentes de informaciones incorrectas. Entonces, como va tan rápido y conecta tantos nodos de información, tenga en cuenta que en algún momento va a conectar el incorrecto, y nos pasa a los humanos también. Hablé de los sesgos también, inherente a los datos. Por eso la gente dice, la data. Señores, hay mucha data que está muy mal y mucha data que preserva injusticias también, y hay que tenerle cuidado a eso. También la falta de confianza de los usuarios, para mí es la principal barrera. O sea, esta desconfianza, también los debates éticos no resueltos, porque estamos apelando a la ética, pero hay gente que no respeta las leyes. Claro. Entonces, no me hable de ética si usted no respeta una ley, por ejemplo. Es más, perdona que te interrumpa, hay mucha gente usted puede. que no sabe qué es la ética. O sea, entienden que por ejemplo, copiarte una frase, decir algo, qué sé yo, cualquier cosa que una persona que conozca de ética y que aplique la ética personalmente sabe. Hay otra persona que entiende que no está violando ningún derecho. Yo he oído, por ejemplo, personas que me dicen, no, porque yo tengo una cajita que tiene todos los canales y yo veo todas las cosas y eso me cuesta tanto al año. Y yo le digo, pero que eso no está bien, porque tú estás tomando contenido que hay otra persona que está tratando de recuperar su inversión con eso. Y entonces tú la estás viendo por medio de una persona que hizo algo indebido para que tú puedas ver eso y cobrarte esa pequeña cantidad de dinero. Y me dicen, no, pero si yo lo pago está bien. Entonces ya es para mí uno de los ejemplos como más claros de lo que tiene que ver con la ética en sí y lo que al final tú ves como que es algo normal. Totalmente. Y eso es al final pirateo de contenido. Claro, lo supuesto. Y apropiarte de algo que no es tuyo. Uh-huh. Pero en el marco de la IA, te voy a poner un ejemplo claro. A usted quizá dentro de una organización pública, la ley, recuerden que el servidor público está limitado y debe hacer solamente lo que la ley le manda hacer, no lo que no le dice. Por tanto, le crea una cajita o un marco para trabajar. Uh-huh. Pero generalmente se utiliza quizá la figura de un decreto, de un tipo de comisión. Entonces ya una institución se autohabilita porque hay otro mandato. Entonces es ahí donde sí, usted está habilitado legalmente, pero si usted fuera más ético,
no utilizaría ese bajadero para hacer una serie de actividades que no le competen. Entonces tenemos personas que están trabajando temas que quizás, sobre todo ahora en esta parte tan sensible de la inteligencia artificial, entonces es donde me preocupa, porque aquí no estamos viendo los sesgos de datos. Cuando empiecen a conectar data dominicana a una IA, usted va a ver los sesgos, porque ya nosotros en el laboratorio de Tabuga, en nuestro think tank, realmente hemos visto cosas que hay que durar un rato con el modelo para hacerle entender que está equivocado. Entonces, a mí me preocupa el plug and play y que esto corre en automático, como muchas cosas corren en el país, pero sobre todo porque nos falta un marco regulatorio robusto, pero tenemos el problema o la dicotomía de la gallina y el huevo. Entonces, no hay ética, pero queremos un marco robusto. Pero cuando está el marco robusto, entonces no lo respetamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, realmente, Carlotti, el mayor reto siempre será cómo los usuarios adoptan la tecnología y el uso que le quieran dar. Así mismo como el Twitter era para mandar mensajes y la gente ahora hace de todo ahí, que tuvieron que ponerle orden a la casa. Y creo que un ejemplo claro fue en la pandemia de cómo tuvimos que echarle mano a las herramientas tecnológicas para lograr objetivos de corto plazo de sobrevivencia. Y ahí es donde realmente empezamos a entender cómo el usuario reacciona ante las situaciones y cómo aplican las tecnologías. Estos desafíos se hicieron más evidentes durante un periodo específico. ¿Cómo impactó la pandemia en la digitalización? Precisamente la pandemia aceleró la digitalización a nivel global. Lo hubiésemos querido o no. Los negocios que se resistían a hacer algo, lo tuvieron que hacer. Y esto forzó a las empresas, a los gobiernos, a los ciudadanos a adaptarse al entorno virtual. Ahora, sin embargo, esta transición no fue uniforme. Es decir, fue de repente, de golpe. De hecho, fue una disrupción, si lo podemos describir así. Y especialmente en países como el nuestro, que estábamos muy habituados a una serie de actividades y elementos y tuvimos que irnos al digital totalmente. Bien, entonces ese proceso de digitalización tuvo características particulares en nuestro país. ¿Qué reveló la digitalización en República Dominicana? Fíjate, evidenció una brecha tecnológica significativa. Y no solamente la brecha digital, de la cual hablamos siempre de conectividad. Mientras algunos sectores prosperaron con herramientas digitales, otros quedaron rezagados sin accesos a recursos básicos, reflejando entonces las limitaciones, más allá de la infraestructura, sino de falta de habilidades digitales. Maestros que tenían que estar en su casa, pero en su casa no habían las condiciones para dar una clase, por ejemplo. Y esto lo hemos dicho muchísimas veces. Sí. El acceso a la tecnología resultó ser la punta del iceberg, ya que las autoridades se enfocaron en ese momento en regalar dispositivos cuando el problema estaba en otro lugar. Así mismo es. Bueno, esta brecha tecnológica plantea un desafío más allá del acceso. ¿Por qué dices que no basta con entregar dispositivos? Se requiere un enfoque integral, y esto es importante, que contemple conectividad, formación, acceso a contenido de calidad y sobre todo adopción para generar crecimiento económico. Si usamos esto y no crecemos ninguno, no tiene sentido. La clave está en identificar brechas y construir soluciones sostenibles. Y este es el enfoque que nos lleva a repensar el significado real de la innovación en el país. Vamos a hacer una pausa, Arturo. Estamos con Arturo López Valerio, Manamaná. Estamos conversando hoy sobre 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Martes Tecnológico. Manamaná. Manamaná. Aquí estamos en el Martes Tecnológico, episodio 42 de la 10ª temporada, junto a Manamaná, Arturo López Valerio. Hablamos hoy de
Dos pasitos adelante y un pasito para atrás. Hablando de soluciones integrales, existe un debate interesante. ¿La innovación debe ser siempre disruptiva? No siempre, Carlotti. Las soluciones incrementales o no disruptivas pueden generar un impacto de alguna manera más sostenible, como los modelos educativos adaptativos basados en IA, que ahora tenemos lo que se llama el microlearning, que mejoran sin reemplazar a los docentes, por ejemplo, sino que mejoran la capacidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, también implementar estos cambios se enfrenta a obstáculos enormes dentro del ecosistema mismo de cada rubro económico donde se implante. No. En ese proceso de implementación de innovaciones, ¿cuáles son las barreras principales para la innovación? La resistencia cultural, principalmente. Los costos iniciales de habilitar la tecnología y la falta de adopción generalizada pueden entonces ralentizar la implementación. Ahora, estos obstáculos son importantes para adaptar la innovación a las realidades locales. A veces queremos traerla por aduana, ponerla en el lugar y esperar que todos nos comportemos como si fuéramos españoles o norteamericanos o estadounidenses en este caso, o como hindúes. Y no es así. La tecnología tiene que adaptarse a la localidad. Y la resistencia al cambio, entonces, tiene raíces culturales profundas y es esto lo que hay que prever a la hora de implantar tecnologías. Y la resistencia cultural que mencionaste tiene raíces profundas. ¿Cómo explicas la tensión entre tecnología y cultura? Fíjate, hay un concepto interesante porque la modernización puede provocar un sentimiento de pérdida en quienes ven sus valores y tradiciones en riesgo. Y esto hemos visto ya proyectos a través de la WSA, este organismo de la UNESCO, el cual participamos en un concurso global cada año, donde encontramos ya proyectos que tratan de rescatar identidad cultural, inclusive el lenguaje, porque todas estas apps, la IA, etcétera, trabajan en inglés inicialmente. Sí. Y poco a poco llegan a otros lenguajes, pero no a ciertas lenguas que ya pueden irse considerando inclusive muertas. Entonces, especialmente cuando hay temas de evolución digital, donde la conectividad global entonces va homogenizando culturas. Esto es algo importante. Este fenómeno fue brillantemente anticipado por pensadores clásicos como Max Weber en una obra que escribió titulada La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue publicado en 1905, que a aquellos que les gustan leer, les recomiendo que le den una pasadita porque es como una mirada casi 100 años antes de elementos que vamos a vivir, que estamos viviendo ahora y que vamos a seguir experimentando en el futuro. Sí, ese fenómeno me hace recordar ese concepto sociológico importante. ¿Qué significa el desencanto del mundo de Weber en este contexto? Precisamente esa es la frase que acuña Weber, el desencanto del mundo. Y yo creo que así anda mucha gente, sobre todo en la mañana, y que tratamos a través de estos espacios de levantar el ánimo. Esto refleja la tensión entre tradición y cambio. La resistencia al progreso no es irracional, sino que refleja el deseo de preservar la identidad colectiva en cambios vertiginosos. Entonces, inclusive hay conversaciones que surgen en un café que dicen, los tiempos de antes eran mejor. Y es que de alguna manera al globalizarnos hemos perdido cosas. Weber entonces lo desarrolló más ampliamente en otras obras como Ciencia como Ocasión del año 1917, que también recomiendo que le den una pasadita. Y el término se refiere específicamente, para contestar a tu pregunta, al proceso histórico-cultural por el cual el mundo natural, el común, anteriormente visto a través de un lente místico mágico, se convierte en algo que puede ser entendido y escuchen bien,
y manipulado mediante la razón y la técnica. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Un mundo de desinformación, un mundo, y esto lo escribieron hace muchísimo tiempo atrás, un mundo donde la percepción, y escuchaba esta frase anoche, la percepción y la realidad son dos cosas distintas, pero una ayuda a moldear a la otra. Y cuando tú piensas así, dices, bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo. Y estas tensiones entonces se materializan en realidades concretas, sobre todo en nuestro país, donde la comunicación precede a la acción en muchas necesidades básicas que tenemos en el mundo tecnológico. Uh-huh. Y llevando esta conversación a un plano más concreto, o sea, aplatanarlo, ¿cómo se evidencia la desigualdad digital en República Dominicana? Rápidamente se manifiesta en el contraste entre sectores avanzados y rezagados. Tenemos un sector financiero digital con millones de usuarios y vemos el contraste de provincias con conectividad limitada, como Elías Piña y Pedernales, por ejemplo, el subprofundo. Vemos en el Distrito Nacional una alta penetración de vehículos eléctricos que cada día va. El otro día vi una Cybertruck y dije, wow, ya llegaron. Pero al mismo tiempo vas a la provincia de interior y vemos deficiencia en el suministro eléctrico para hacer paralelismo del uso de la misma tecnología. Entonces, cuando vamos avanzando en diferentes sectores como la educación, entonces el ejemplo de estas desigualdades resulta más revelador en este sentido. Uh-huh. Un sector particularmente afectado por esa desigualdad, ¿tienes un ejemplo? ¿Algún ejemplo? Bueno, podemos ver colegios privados en áreas urbanas que transitaron a plataformas virtuales. También vemos las universidades, a estudiantes que ya tienen la facilidad de que si tienen un viaje que realizar, por ejemplo, ya pueden atender a clases virtuales. Pero ahora tenemos el reto de las escuelas rurales que en la pandemia dependieron de las radios y de materiales impresos, evidenciando límites en los programas de digitalización. O sea, no se puede alcanzar a todo el mundo y hay brechas de asequibilidad, es decir, la capacidad económica de los ciudadanos de poder tener y mantener una tecnología. Y lo curioso es que recientemente el exministro de Educación sugirió retomar este mecanismo de la radio, siendo si me preguntan, el tipping point de una mirada a la realidad educativa nacional. O sea, si estamos hablando de que tenemos que volver a radio y a volver a una serie de materiales remotos, no digitales, entonces eso implica que está fallando la adopción digital entonces en el sector educación, y esta brecha impacta directamente entonces a nuestra capacidad productiva, porque si no tenemos personas educadas, entonces no vamos a tener trabajadores con habilidades necesarias para el siglo XXI. Ya. Más allá del ámbito educativo, esta brecha tiene otras manifestaciones. ¿Cómo afecta esto a los sectores productivos? Vemos claramente un contraste entre zonas francas y turismo que adoptan automatización y buenas tecnologías. Se están recibiendo premios por ese lado, y pequeños agricultores y comerciantes que carecen de acceso a plataformas digitales básicas para tener una identidad digital, para hacer negocios. Y de estos desafíos realmente podemos extraer muchas lecciones de aplicabilidad de la tecnología. Yeah. Y frente a estos desafíos surge otra pregunta: ¿cómo podemos aprender del retroceso? Fíjate que ahí los retrocesos nos permiten identificar estas fallas estructurales, porque un sector lo está haciendo bien y está teniendo una gran adopción y otro no. Y de ahí entonces visualizar las áreas de mejora. Por ejemplo, los fracasos en implementación de plataformas educativas durante la pandemia llevaron a rediseños más inclusivos, no en la República Dominicana, sino en otras partes del mundo. Se identificaron las brechas. ¿Quién no podía tener acceso? ¿Quién no podía usar una tableta, por ejemplo? Y todo esto nos lleva a repensar el significado del progreso humano, que prefiero definirlo como desarrollo humano. Bien, y bueno, para concluir, me gustaría que explicaras a la audiencia qué entiendes tú por desarrollo humano en este contexto. Bueno,
y estaba amplia. El desarrollo humano es un concepto que va más allá del mero crecimiento económico o avance tecnológico. Se refiere al proceso de expandir las capacidades y, escúchenme bien, oportunidades. Y yo creo que aquí esta es la palabra clave. No hacemos nada con darle tableta, bono de luz, ayudarle a pescar o llevarle pescado a una comunidad, si no se generan oportunidades a las personas. Okay. Y esto es porque todos tenemos algún tipo de logro o valor en la vida que queremos desarrollar. Entonces, eso viene del ímpetu humano. Entonces, ¿qué tienen que hacer los habilitadores del entorno, los hacedores de políticas públicas? El empresariado está ahí, la sociedad civil también. Básicamente, crear el entorno para que estas oportunidades ocurran. Las personas pueden tener capacidades para abordarlas, entonces ellos tener una movilidad social y avanzar, para tener entonces conectar con aquello que valoran y desean. Entonces, fíjate, cuando esto no ocurre y falta una pieza, es como una cadena de valor. Prácticamente las personas se quedan rezagadas totalmente. Y este es un enfoque integral que comprende 3 dimensiones fundamentales. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Primero, bienestar. Y eso no viene de comprar un jamón con menos grasa ni nada por el estilo, sino acceso a recursos para una vida digna. Y esto va más allá de la comida. Sí, ¿Okay? sí, claro. Cuando caiga el aguacero, no se me inunde mi entorno. Y uno se preocupa es cuando empieza a caer agua. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que exista bienestar? Porque si no se inunda y no hay mosquitos, hay menos enfermedades. Entonces, fíjate que hay más variables ahí. Y ahí es donde quizá en algún modo las condiciones, porque estamos en un clima tropical y porque tenemos desventajas sistémicas a nivel de infraestructura, realmente la bienestar se pone en riesgo para el dominicano y para cualquiera de nosotros. Y no tienes necesariamente que vivir en un barrio. Ahora, hay otro elemento que es empoderamiento, la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su vida. Y aquí es importante que lo tomemos en cuenta frente a lo que mencioné hace un rato, un momento, sobre este entorno actual de información en donde la capacidad de entendimiento puede ser manipulada a través de razón y técnica, si recuerdan hace unos minutos atrás, y esto afecta directamente el empoderamiento, porque si yo tengo un app, una serie de memes o un batallón de bots cambiando la percepción de cómo yo veo el mundo y le creo, entonces puede definir cómo yo puedo acceder o no a las oportunidades, porque entonces afecta mi capacidad de tomar decisiones. Y ahí, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo, esto es un ataque directamente a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y esto es algo que todavía no se está debatiendo, y por eso hablaba hace unos minutos sobre la necesidad de abordar un aspecto técnico. Entonces, a nivel de ética, a nivel de regulación. Finalmente, equidad, que es la distribución justa de oportunidades y beneficios, y ahí es otra tarea pendiente. Y entonces, al final nos lleva al concepto de progreso, que de nuevo, me gusta definirlo como desarrollo humano, porque esas 3 aristas son integrales y radica en nuestra capacidad de aprender del retroceso, adaptarnos al cambio y construir un futuro que nos beneficie a todos. Wow. Gracias, Carlotti. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio. Y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.